Su saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decimos acá, gracia y paz. A veces se nos olvida saludarnos así. Es algo muy particular nuestro, pero sin embargo queremos que tú también te acostumbres a desearnos, porque en más de alguna oportunidad hemos dicho lo importante que son las palabras, el poder bendecir a través de las palabras. Los cristianos nos saludamos desde el inicio ofreciéndonos la gracia, ofreciéndonos la paz espiritual. Por eso que es muy importante ese saludo. Otras congregaciones dicen Maranata, Cristo viene. Eh, como en tu iglesia, como en tu congregación pueda ser, eh, en la multiformidad del Evangelio, en la multiculturalidad del Evangelio, también la palabra que sientas que va a bendecir a otros, sea la que puedas usar para bendecir. Y en este sentido quisiéramos continuar un poco con este mensaje. Al leer sobre la experiencia y la vida del apóstol Pablo, nos enteramos de todo lo que la gracia de Dios pudo haber hecho a través de este instrumento humano. La gracia divina del Señor que se ha manifestado en el carácter de Dios por todas las escrituras. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la gracia del Señor. Quiero hablar en esta oportunidad sobre la humildad y la obra de la gracia en la labor misionera de cada siervo. Pero especialmente estamos destacando a este apóstol que excedió la labor misionera y destacándose de todos los otros apóstoles que en paralelo estaban predicando y compartiendo el mensaje divino desde, desde el lugar que el Señor lo tomó. Ya hablamos acerca de este llamado que recibió Pablo, hablamos de cómo el Señor Jesús lo toma camino a Damasco, de cómo utilizó a personas para abrir sus ojos espirituales. Eh, Quiero compartir un versículo con ustedes que se encuentra en Segunda de Gálatas. Recuerda que te pedí que pudiera hacer una lectura, una lectura propia. Mira lo que dice el verso 15 del segundo capítulo de, de la carta a los Gálatas. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no nacidos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, continúa en el otro versículo, sin embargo sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Jesucristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Eh, no quiero que esto te suene a que de una u otra manera estamos diciendo que no hay que obedecer la ley. Nosotros creemos en la obediencia de la ley por amor, pero la ley no te salva. El obedecer los 10 mandamientos no te va a salvar. No es salvífico. Quien murió por ti, quien murió por mí, fue Jesucristo. Si quieres guardar los mandamientos, aunque creo que nadie les guardará plenamente. Y por último, en todo tu pasado, desde que hoy día en adelante, si eliges guardar la ley y lo puedes hacer, lo llegues a hacer, tienes toda una vida para atrás de pecado. Tengas la edad que tengas, ya tienes, ya tienes en ese sentido una experiencia con el pecado. Y desde ahora, si quieres vivir la ley, tiene que ser la ley del amor y la ley de Cristo, porque no estamos bien con Dios por actos de obediencia, estamos bien con Dios por la persona de Cristo, porque en Cristo nosotros hemos recibido el regalo de la salvación.
Quiero comenzar a compartir este tema de la experiencia de Pablo, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos tocar con amor y con profunda humildad y con sincera reverencia hablar acerca de la obra de la gracia. Querido Padre Celestial, queremos en primer lugar pedir que tú nos dirijas, Señor, y que nos lleves a obedecer tu ley, pero por los motivos correctos, porque tú vas a poner el querer como el hacer y pondrás el amor. El amor no nace en nosotros, pero tú puedes poner amor en nosotros para que te amemos y por medio de ese amor guardemos tus mandamientos, Señor. Pero no porque eso nos hace mejores o diferentes a los demás, sino que solamente porque queremos agradarte y servirte de mejor manera, porque queremos también vivir en la paz que nos quieres compartir. Pero si estamos obedeciendo la ley y no estamos en Cristo, no nos servirá de nada. Señor, ayúdanos a que siempre Cristo sea el centro de nuestras vidas, siempre. Y ese sea el mensaje que podamos compartir a los demás. Que la gracia redentora, que la gracia salvadora, que el mensaje de la obra de Jesucristo sea el mensaje prioritario para compartir con todas las naciones de la tierra. Ayúdanos, Señor, a que este sea el mensaje que nos pueda conducir verdaderamente hacia el camino que tú nos quieras dirigir. Lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, eh, Pablo fue muy destacado. Él mismo reconoció esto, pero no de una manera jactanciosa, podríamos decir, porque muchas veces los seres humanos somos muy orgullosos también. Y nos consideramos mejor que los demás. Él dice, Pablo en cierta medida dijo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Nosotros miramos que fue el más grande de todos, o sea, en cuanto a la obra, en cuanto a la misión que él realizó, en cuanto a la capacidad de llevar el Evangelio a tantas personas, él fue el más grande de todos. Sin embargo, él se consideró el más pequeño de los apóstoles y dijo, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Quizás algunas personas se jactan hoy día en iglesias cristianas de llamarse profetas y apóstoles. Puede ser que el Señor les esté ocupando para compartir profecía, para hacer un apostolado. Sin embargo, ellos están ocupando eh, esos nombres. Sé como Pablo. Si el Señor te llama a compartir profecía, porque dice que en los tiempos finales, el libro de Joel dice que los jóvenes recibirán visión, recibirán mensaje, los viejos compartirán también las profecías, hasta incluso hasta los niños entregarán un mensaje de salvación, como dice Joel en el capítulo 2. No es para que tú te jactes. Aprendamos del ejemplo de Pablo y digamos que no somos dignos de ser llamados apóstoles, porque incluso en el pasado a lo mejor perseguimos a la iglesia de Dios. ¿Y cuántas veces a lo mejor seguimos persiguiendo a la iglesia de Dios cada vez que compartimos un mensaje desde la jactancia, desde creernos superiores, desde creer que tenemos una mejor doctrina, que tenemos una mejor enseñanza o que tenemos más luz profética que otros grupos? La vanagloria y el orgullo es el peor de los pecados. Si el Señor te ha entregado de gracia, comparte de gracia. Y desde nuestra indignidad no somos dignos de ser llamados apóstoles, ni siervos, ni consiervos, porque por mucho tiempo y a lo mejor hasta el día de hoy seguimos persiguiendo denominaciones, congregaciones, a otros cristianos que han entendido las escrituras de otra manera, en vez de mostrarles con amor y con humildad las palabras del Señor. Pablo se sintió así. No soy digno de ser llamado apóstol.
porque fui un perseguidor, perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, y esto es lo maravilloso, la gracia del Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, después de llamarse a lo mejor el peor y el más pequeño de todos los apóstoles, dijo, he trabajado con ahínco más que todos los que a lo mejor caminaron con el Señor como discípulos y se transformaron en apóstoles. He trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios, Cristo mismo, el regalo, porque la gracia es el regalo de la salvación, trabajando en mí, he podido llegar a eso. Te invito a que en esta oportunidad puedas leer el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Léela completa, por favor. Haz tu lectura devocional utilizando Primera de Corintios 15. Qué humildad destilan también las palabras de Pablo. Sus expresiones soy el más pequeño, no soy digno, revelan la opinión que tenía de sí mismo ante los ojos de Dios. Es consciente de que ha trabajado más que todos los apóstoles, claramente, pero de ninguna manera se adjudica algún mérito. Es Cristo viviendo en él. La gracia del Señor, el regalo de Dios para todos los hombres, la salvación misma, que no es un concepto, es una persona, es Cristo, trabajando en él para alcanzar a todos. Y él es consciente de eso. Todo lo que era y lo que había hecho se lo atribuye solo a la gracia, a la persona que está con él, que es Cristo viviendo en él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, como fue el primer mensaje que compartimos. La gracia de Dios está conmigo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sus palabras nos dan un claro indicio de cómo opera la gracia de Dios en las personas. La palabra de Dios lo describe así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo dijo Pedro, alguien que no era muy humilde, pero tuvo que aprender a hacerlo. La soberbia es un principio pecaminoso. Nosotros somos muy soberbios y muy orgullosos. Y eso se originó primeramente en Satanás. Y por lo tanto es contrario al gobierno y al carácter de Dios, que es el carácter de Dios es tardo para la ira, es lleno de gracia, es amor leal, es misericordioso y es compasivo. Ya en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento está escrito de esa manera. Pero Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y en ese sentido le da gracia a los que viven en la humildad. El principio opuesto a la humildad es el orgullo. La humildad es un rasgo propio del carácter perfecto de nuestro Señor Jesús, quien tiene los atributos del Padre, porque nadie ha visto a Dios sino que ha sido su Hijo quien le ha dado a conocer a través de toda la historia, a través de todos los siglos. Eso es importante, el Señor Jesús lo reveló así cuando vivió entre los hombres, cuando tabernaculizó con nosotros, nos enseñó con su ejemplo que sin esta disposición humilde y la sumisión de la gracia de Dios no puede operar en el corazón humano. Por eso nos invita a aprender de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Lo presenta en Mateo capítulo 11. Como hemos visto, la propia experiencia de Pablo es una forma ilustrativa y un claro ejemplo que la humildad es un requisito muy esencial para que Cristo viva en nosotros, para que la gracia de Dios pueda obrar en nosotros. El apóstol Pedro también, por cierta medida, enfatiza esta verdad cuando nos dice revestidos de la humildad. Y por otra parte, también Santiago lo expresa en otras palabras. Dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará.
en Santiago 4, el verso 10. Y si volvemos a la experiencia de Pablo, descubrimos además otra importante verdad, que la gracia divina, que la gracia de Dios obrando en nosotros, o sea, Cristo, el regalo de la salvación, viviendo en nosotros puede producir un fruto que es el fruto del Espíritu, que también está expresado en Gálatas, ¿cierto? En Gálatas 5, que comienza con el amor, un fruto para su gloria, como ocurrió en la vida del apóstol, que llegó a amar de manera profunda y misericordiosa, así como Jesús también amó. Seguiremos compartiendo algunos ejemplos de Pablo en pequeñas cápsulas para que también tú hagas tu estudio devocional. Siempre te he invitado a que tú hagas tu estudio profundo de las Escrituras. En Gálatas, en Corintios, en Hechos, en cada uno de estos capítulos puedes encontrar a la persona de Jesucristo y que el Espíritu pueda hablar claramente a tu corazón. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.